el Nuevo Testamento, no en el Antiguo. Lo que nos toca para hoy, no lo que le tocó allá a Moisés y a... No. Estamos hablando de la verdad presente, de la verdad actual. Primera carta a los Corintios, capítulo número 12. Vamos a empezar de aquí, porque es que aquí hay algo muy importante. En este versículo 1, 2 y 3, hay algo muy determinante en cuanto a lo que la iglesia está viviendo en este tiempo y que debemos poner mucha atención en eso. Dice entonces el versículo 1 del capítulo 12 de la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Dice así: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba, llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, mire, como consecuencia, mire que no está hablando de otra cosa. A veces, mis hermanos, por la falta de entendimiento que había, ahora gracias a Dios tenemos un mucho mejor entendimiento que antes, ¿no? Por la falta de entendimiento pensábamos que era que Pablo estaba hablando de otra cosa, y no. Otra vez, versículo 1, 2, y miramos cómo él dice, por tanto, como consecuencia de lo anterior, dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba, llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. ¿Qué está diciendo? ¿Por qué relacionan los dones, los ídolos y Jesús? ¿Por qué? Porque hay una mezcla terrible en el mundo y una mezcla que ha tocado a la iglesia. Pablo está diciendo: yo no quiero que ignoren el poder de Dios que hay en la iglesia, los dones del Espíritu Santo. Dice, antes a ustedes se les extraviaba llevándolos a los ídolos, haciéndoles creer que los ídolos tenían algún poder o que había que adorarlos. Por tanto, yo les digo, nadie puede llamar anatema por el Espíritu Santo al Señor Jesús. Nadie, jamás. ¿Y por qué? ¿Cómo así? Sí, escuche esto, cómo se aplica de bien. Hoy en día, lo más grave que es la iglesia. Hoy en día la iglesia cristiana está defendiendo ese pensamiento de que el 24 de diciembre es el nacimiento de nuestro gran Señor y Salvador Jesucristo. Y entonces lo hacen a la misma altura, escúcheme, lo hacen semejante a un ídolo. Lo hacen semejante a un ídolo. Y entonces él dice, no, nadie que tenga el Espíritu Santo puede tener semejante confusión. Nadie que tenga el Espíritu Santo va a decir que el Señor Jesús es anatema, o sea, que es un ídolo. Nadie. Entonces, dése cuenta la gravedad del asunto, del modernismo en que ha caído la iglesia y que con una facilidad impresionante, entonces han empezado muchos cristianos a volver a los ídolos, a volver a participar y a practicar toda fiesta, toda celebración que se hace en honor a los ídolos. Y querer comparar eso, es lo mismo que pasó con Aarón, que hizo un becerro de oro y después blasfemó contra Dios, llamó a Dios anatema al compararlo con Jehová y dijo, aleluya, mañana será celebración grande para Jehová, mañana tendremos fiesta para Jehová y con un becerro, con un inmundo becerro ahí. Estos son los dioses que te sacaron de Egipto, oh Israel, mañana tendremos fiesta para Jehová. Entonces preparemos el pesebre, que es un altar, preparemos el arbolito, preparemos las novenas para esos ídolos del altar del pesebre y estamos haciendo fiesta para el Señor Jesús. Y vamos a comernos una cena a nombre del Señor Jesús. ¿No ve que es el niño Dios? ¿No ve que es el divino niño? Uy, hermano. Y dicen, nadie por el Espíritu puede llamar a Jesús anatema. Nadie lo puede comparar con un ídolo. Y ese es el problema
que está viviendo la iglesia hoy en día. Ese es el problema, hermano, que nos confiamos tanto a los líderes espirituales, cerramos los ojos y pensamos que es que el que tenemos al frente no se equivoca y que podemos confiar en él. Hermano, no sé cuántas veces se lo voy a decir. No confíe en un hombre, confíe en la palabra del Señor. Lo que usted no pueda entender, desconfíe de lo que usted no puede entender. Escúchelo. Hasta que no entienda bien lo que se está leyendo, lo que usted leyó, lo que le están explicando, no confíe. Porque el problema es ese, que a veces ponen a decir la Biblia cosas que no dice y le dice, ¿sí vio? ¿Se da cuenta? Entonces vamos a hacer lo que dice la Biblia, y la Biblia no dice eso. No dice. Y entonces por todo el Nuevo Testamento, por todas las cartas, siempre entonces el Señor, a través de la boca de Pablo, de Pedro, está diciendo, tengan cuidado con la idolatría, apártese de la idolatría, no se mezcle con la idolatría, no participe de lo sacrificado a los ídolos. Sacrificio, óigame, el sacrificio se lleva a un altar, sacrificio es lo que se invierte para celebrar alguna clase de ídolos, eso es. Y hermano, en el año hay cantidad de cosas que se celebran a un ídolo. Y oh, qué sorpresa, ya los religiosos nos ven como ellos. Y hay mucha gente que ha empezado a llamar a los religiosos disque hermanos, nuestros hermanos católicos. No han leído la Biblia. Porque es que, hermano, mire, es el que cree en el Señor Jesucristo el que tiene salvación. Y cada doctrina de error tiene un Dios diferente, un Dios. El Dios de los adventistas es el sábado. El Dios de los católicos es María, no es Jesús. Tienen 11,000 y más vírgenes. Y hermano, que ya nosotros nos identifiquemos con esa religión, con ese pensamiento, con esa línea de pensamiento religiosa, no, hermano, es muy triste. Que ya nos confundan a nosotros con los que adoran ídolos siempre, hay algo grave ahí, déjeme decirle. Entonces, yo le leí lo que significa altar y lo que significa ídolo. Ahora le voy a leer lo que significa idolatría, que es lo mismo que significa, ya sacrilegio también le dije qué significaba. Idolatría. Adoración a imagen o ídolo, eso significa. En el griego, no en el... A ver, porque es que debemos entender algo, iglesia, los que estamos aquí, los que están a través de las redes sociales. Usted tiene que buscar el significado de las palabras que aparecen, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, tiene que buscar los dos significados. No puedo yo irle a explicar un texto del Nuevo Testamento dándole el significado de esa palabra en el Antiguo Testamento. No es así. No, porque, por eso viene la confusión. Voy a volverle a poner ese ejemplo. La palabra unción en el Antiguo Testamento significa untar, sumergir, húmedo totalmente, unción. O sea que había que echarle aceite o algún bálsamo, algún perfume. Eso significa, usted lo puede ver. Pero unción en el Nuevo Testamento, en el griego, significa la impartición sobrenatural del Espíritu Santo en el creyente. Entonces yo entendí que si usted es nacido de Dios, si usted es un cristiano, usted está ungido por el Espíritu de Dios. Porque el Espíritu Santo es la unción. Unción, la impartición sobrenatural del Espíritu Santo en el creyente. Léalo. Usted puede ir a la concordancia. Asimismo, no significa lo mismo idolatría, siempre varía un poco, idolatría en el Antiguo Testamento y en el Nuevo. Y le estoy leyendo lo que significa en el griego la palabra idolatría. La palabra idolatría entonces significa adoración a imagen o ídolo. Y entonces yo pregunto, ¿cómo se distingue? ¿Qué quiere decir adoración? ¿Cómo sé yo que se está adorando a algo o a alguien? Muy sencillo, poner un lugar especial,
establecer una celebración especial, levantar cánticos especiales para ese ídolo, oraciones especiales para ese ídolo, ponerle nombres especiales a ese ídolo. Entonces, aunque no necesitamos toda esa explicación para saber que la María Inmaculada del 7 de diciembre es un ídolo, que el divino niño del 24 de diciembre, el niño Dios, ¿a usted le traía el niño Dios? A mí me traía el niño Dios todos los 24 por la noche. Era mi papá y era un enredo terrible. Pero como mucho cristiano dejó el corazón allá, dejó el corazón en ese día donde sentía alegría y se siguió haciendo una fiesta alrededor del niño Dios, unas comidas especiales en honor al niño Dios. Y entonces la idolatría está hablando de eso. Adoración a imagen o ídolo. Imagen para adoración, Dios pagano y adoración del mismo ídolo. Imagen, eso es. Eso significa el 1495 del griego. Pero el 2712, que es otro significado de la palabra idolatría, significa y tiene que ver con la ciudad donde Pablo llegó, y toda esa ciudad estaba entregada a la idolatría. ¿Sabe qué significa cuando nosotros estudiamos un poquito historia? Era que esa ciudad permanecía en fiestas, celebraban a un santo y se acababa la celebración a ese santo, y entonces empezaba la celebración a otro santo y luego a otro santo, y todo el año se la pasaban de celebración en celebración. Así como cada año hacen la fiesta del santo patrono de los pueblos, de los municipios, así. Y entonces estaba entregada a la idolatría, dice Hechos, ¿no? Y dice totalmente idolátrica, oposición al Dios real. Así que la Virgen de los religiosos tradicionalistas y el divino niño o el niño Dios es oposición al Dios real. Esa es una oposición. Vincular a cualquiera de esos ídolos con el Dios de la Biblia es blasfemia, hermano. Es llamar al Señor anatema. Qué bueno que el Señor nos ayude a entender eso. Entonces miremos, Hechos, capítulo 17. Hablamos de ídolos, vamos a hablar de idolatría. Versículo 16. La palabra que significa totalmente idolátrica, oposición al Dios real. Dice el versículo 16. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Entregada a la idolatría. ¿Sabe qué es el mes de diciembre? Un mes entregado a la idolatría. Todo se mueve, escúcheme, todo se mueve alrededor de la idolatría. Todo, absolutamente todo. Todo se mueve. Bueno, y en octubre, ya es desde el comienzo de octubre que empiezan a poner esqueletos, a poner calabazas, a vestir los almacenes y muchas casas del color naranja y negro. Porque todo se mueve alrededor de la adoración a los demonios, de la adoración a la muerte. Halloween es adoración a la muerte. Y el cristiano no es sabio cuando le quiere restar importancia a eso y decir, no, yo no creo en eso, pero mi almacén lo vestí de Halloween. Eso es un gancho comercial. No, usted y yo no somos iguales a los demás. No necesitamos de los ganchos comerciales para que el Dios de los cielos, el verdadero Dios, nos prospere. ¿Sí o no? Eso es. Ahora, es importante entender eso. Es importante entender que el mes de mayo está totalmente entregado a la idolatría. El mes de mayo fue entregado generaciones atrás, siglos atrás. Los gobiernos de los países le entregaron eso a la religión tradicional. Y fue entregado ese mes totalmente a la idolatría. Todo lo que el comercio y todo lo que se hace alrededor
del mes de mayo y de su tan nombrada fiesta de las madres se hace para los ídolos. Eso es. En junio sucede algo diferente. En una cultura que fue tan golpeada por el machismo, escúcheme, en una cultura que fue tan golpeada por el machismo, entonces al hombre se le quitó, se le restó importancia. ¿Usted ha visto cómo se ponen los restaurantes, cómo se ponen los centros comerciales en el mes y sobre todo en el Día de la Madre? Sí. Ay, hermano. Con el Día del Padre sucede diferente porque se le entregó como una semana, en realidad son como 4 días que se le entregaron a la fiesta de San José. Y se nombró esa fiesta, ese domingo, como la fiesta del Padre. Y ahí sí, usted puede encontrar espacio libre en los restaurantes. Y los centros comerciales no están tan llenos, porque a causa del machismo, entonces la sociedad dejó de lado al varón y no lo celebra tanto como a la mujer. Pero es otra celebración entregada a la idolatría, para que entienda. Y asimismo, una gran cantidad de fiestas. Yo sé que a muchos de ustedes y los que están a través de las redes sociales, empieza la mente a trabajar y eso debe ser así. Que a usted se le generen preguntas, es muy bueno. Entonces, pastor, y entonces, no, por eso estoy siendo claro. La Biblia dice que todo lo sacrificado a los ídolos. ¿Qué tiene que saber usted cuando tenga que decidir o tenga que seleccionar qué celebración se puede en Cristo Jesús y qué celebración no se puede? Sencillo. ¿Qué celebración tiene una base idolátrica? No, no la celebre. No se mezcle con eso. Ah, pastor, ¿y los cumpleaños? ¿Qué tiene que ver los cumpleaños con la idolatría? Nada. Nada. Nos gozamos de que ese muchacho cumple 1 año, 2, 10, 15, 20, 30 años. Celebramos que el Señor nos regaló este hombre como papá, como hermano, que el Señor nos regaló esta mujer como mamá, como esposa. Celebramos ese día en que vino al mundo, gloria a Dios. No hay nada idolátrico, pero ¿sabe qué? En algunas regiones del mundo no se celebra el cumpleaños, o sea, el día que nació la persona, sino que se celebra el día de su santo. Él no nació el 3 de abril, pero ese es el día de su santo, porque él se llama Felipe y ese día es el día de San Felipe, entonces le celebran el día de San Felipe, entonces ahí sí anda mal. No se haga rollo, no se complique. Lo que no tenga base idolátrica, hermano, celébrelo. Con una cena, con un almuerzo, eso sí. ¿Qué cristiano en sus cabales se va a poner a brindar licor o a armar una rumba para que... No, hermano, no, eso no. Esa es mundanalidad. Pero entonces le quería dejar eso claro. Nada que tenga base idolátrica, el cristiano debería de incluirse en eso. No, señor. Primera carta a los Corintios, capítulo 10. Vamos a leer el versículo número 14. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Así de sencillo. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Ah, pastor, que es complicado, porque es que viene la familia y entonces lo presionan a uno y entonces le dicen que cómo así, que cómo va a dejar sola a su mamá, que cómo va a dejar solo a su papá, que venga, que déle testimonio, que acompáñelo. Entonces la gente por ahí emborrachándose y la gente por ahí gritando y diciendo cosas y el cristiano ahí. Que porque qué pena, que qué dirá el que vino de España, el que vino de Estados Unidos, que qué va a decir. Entonces el Señor te dice, mire, no se preocupe, esas son pruebas. Las pruebas traen tentación, pero yo le doy la salida a la tentación a todo aquel que se ve sumergido en ella. Miren lo que dice el versículo número 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida
para que podáis soportar. Hermano, párese firme, sencillo. No, cualquier otro día. No, en cualquier otra ocasión. No en ese contexto, no dentro de ese marco. A veces nosotros no sabemos qué hacer, a veces las iglesias no saben qué hacer. 31 de octubre, ¿qué hacemos? ¿Dejamos los muchachos por allá o los traemos y le hacemos celebración? ¿Por qué el 31 de octubre le estás haciendo celebración a los niños? No, pero sin disfraz, pero le estás haciendo celebrar. ¿Qué estás celebrando? El 31 de octubre. Con el pretexto y la motivación, no los dejemos por allá, que de pronto tráigalos acá, hagamos la fiesta acá. Piense, analice. ¿Por qué tiene que ser en el día y en la hora que los demás lo hacen para los demonios, para la muerte? Entonces hagámoslo. Y a veces la iglesia se pone en un conflicto, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Los dejamos allá? ¿Los traemos? ¿No los traemos? ¿Qué hacemos? El problema está en que la religión tradicional, la Iglesia Católica, hizo eso. Llegó y se dio cuenta que el mundo entero celebraba un día y entonces adoptó ese mismo día y lo cristianizó. Claro, entonces eso es una abominación para Dios. Tomar una fiesta pagana, por ejemplo, el sol. Nuestros indígenas adoraban el sol. Para ganárselo, ¿sabe qué hicieron ellos? Hicieron la hostia, mandaron a fundir un sol en oro y pusieron la hostia representando a Cristo, el cuerpo de Cristo. Aquí está Jesús, el Santísimo, y se lo pusieron en la mitad al sol, para que entonces se conectaran y ya no adoraran al sol, sino que le pusieran el nombre de Jesús al sol. Y fueron tratando de cristianizar todas las costumbres de ellos, pero lo que no entendieron es que la Biblia está hablando de que eso es una abominación para Dios. Tratar de tomar al mundo y con las tradiciones del mundo enseñar el cristianismo es la cosa más horrible que hay, es la cosa más aberrante que hay. Por eso en la Biblia siempre vamos a encontrar esto. Mire, primera carta de Juan 2:15 dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Amar es querer tenerlas, con otro nombre, pero querer tenerlas. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Las cosas que están en el mundo, y en esta parte el mundo significa sistema, cultura. No es lo mismo que Juan 3:16, que dice: de tal manera amó Dios al mundo, y esa palabra mundo significa gente, muchedumbre. Esa parte significa forma de vida, estilo de vida, cultura, sistema del mundo, costumbres. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Entonces, detalle: ¿qué encontró usted cuando vino al mundo? ¿Qué encontró en el mundo? ¿Qué encontró que eran celebraciones de la religión tradicional? No, usted enumérelas, váyase a un cuaderno y escríbalas. El bautismo al recién nacido, la primera comunión, la confirmación, el matrimonio por esa misma línea religiosa, las celebraciones en el mundo, las fiestas. Escúcheme, tuvo tanta fuerza la religión tradicional que obligó a los gobiernos a que establecieran fiestas religiosas en medio del año. Entonces está la fiesta de San Pedro y San Pablo, y le hacen fiesta por allá en el Huila. ¡Hija! Claro. Entonces está la fiesta de la Ascensión de Nuestra Señora, la Ascensión. Está una cantidad de fiestas religiosas. Y entonces se declaraba por el gobierno que usted no podía trabajar ese día, que si trabajaba entraba en falta, porque ellos lo dijeron. Es eso de lo que dice la Biblia: no améis al mundo ni lo que está en el mundo. El mundo, en ese sistema satánico, demoníaco, idolátrico, no puede contaminar al cristiano. Ya nosotros salimos del mundo, del Egipto espiritual. Ahora deberíamos permanecer sin contaminación,
en un mundo nuevo, en una vida totalmente diferente, que es la vida cristiana, que es la vida en Cristo Jesús. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, analice usted, mi hermano, por usted mismo, analícelo. En esas celebraciones, en esas fiestas, esto es lo que funciona. El deseo de la carne, sexo, los moteles se llenan. El deseo de los ojos, compremos las cosas bonitas, vestidos para estrenar ese día, compremos. Y en Navidad pues ni se diga, diciembre es el mes de gastar millones de pesos en adornos, que lo más bonito, lo nuevo, lo novedoso, las luces más bonitas, los festones, las bolas de colores, entre más grandes mejor, el árbol entre más grande. Y la vanagloria, ¿sabe cuál es? El orgullo de que yo tengo un pesebre más bonito que el tuyo, yo tengo un árbol más bonito que el tuyo. Un día estaba haciendo, en pleno un mes de diciembre, estaba haciendo una fila para pagar algo en un banco y estaban una jovencita y una señora aquí adelante. Oiga, y decía la señora, le decía a la jovencita, oiga, el pastor se lució este año, ¿sí o no? Uy, ese árbol tan lindo que compró, ahora sí le pusimos la pata a no sé cuál congregación, este es más grande, uy, no, y se invirtieron, pero valió la pena, la recolecta que hicimos, los tamales que vendimos para comprar esas bolas tan bonitas, uy, no, la iglesia quedó hermosa con ese árbol. Y yo aquí atrás, hermano, ¿de qué hablan, Dios mío? Eso es lo que se enseña en una iglesia, qué vergüenza, hermano. Eso es lo que le están enseñando a competir por el árbol de Navidad más grande, el más bonito. Oiga, y hacer actividades para enlucir con mundanalidad y paganismo la congregación de los santos. La ignorancia es una cosa muy terrible, hermano. Y la ignorancia viene por no leer y al leer no entender. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo, ese sistema demoníaco, pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios, que acabamos de leer ahorita, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Volvamos otra vez a primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 14. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Primera carta a los Corintios 10, 14. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Huid de todo lo que tiene que ver con el sistema idolátrico, de todo lo que tiene que ver con la exaltación de ídolos, de todo lo que tiene que ver con ese sistema religioso, tradicional, católico. Huya de eso, hermano. Que no tenga nada que ver con eso. Que nada tenga que ver con esa situación. Pastor, es que nos complicamos la vida. Me dijo alguien, pastor, yo los últimos diciembre los he vivido tan descomplicado, haciendo lo que todo el mundo hace y me siento bien. Y volver otra vez a que lo miren a uno mal, volver otra vez a que no, gracias. Hey, ¿usted por qué no hace esto? ¿Por qué no practica eso? No, gracias. ¿Sabe una cosa? Que hace 21 años, un poquito más, que yo llegué a la iglesia cristiana, en la ciudad de Tuluá, un 24 de diciembre y un 31 de diciembre, las iglesias estaban a reventar en las noches, en unas vigilias, hermano, impresionantes. ¿Sabe qué me sorprendió? Hace unos 6, 7 años, darme cuenta que un 24 de diciembre, 2 iglesias en la ciudad de Tuluá tenían vigilia, el Centro Misionero Bethesda y una iglesia por allá de otra denominación. Y el resto
No, le dijeron a todos sus congregados, listo, vamos a tener el culto por la mañana, vengan a las 7 de la mañana, para que tengan el día para pasarla con sus familiares, celebrando el nombre del divino niño. ¿En serio? ¿Entonces ya no hay vigilias? No. Y el centro misionero a reventar, hermano. Personas que todavía conocen la verdad y respetan la verdad de otras congregaciones, llegando a celebrar el nombre del verdadero Dios, del único Dios, Jesucristo el Señor. A regocijarse, hermano, en una noche de guerra espiritual, de adoración, de palabra. Qué triste es eso, hermano. Qué triste es ver que la iglesia, en vez de todos los días consagrarse más a ese Dios verdadero, a través de la palabra real, no, cada vez, hermano, más humana. Un día no entendía qué era lo que el Señor me decía, y yo veía algo y yo decía, ¿por qué esto así? Y el Señor aquí me contestaba, humanismo, y yo no entendía, humanismo. Y un día me pude sentar a escuchar cómo Dios me decía, Héctor, el enemigo más grande que tienen las buenas doctrinas es el humanismo. El corazoncito de pollito y ay, pues ya el sancochito, el 24 tan rico, el compartir, ay, entonces no, ay, el espectáculo, el grupo de alabanza bien. Ay, porque es tan lindo mirar allá y allá está mi hijo, vea, sale adelante con la guitarra. Ay, eso es hermoso, me gusta esa iglesia porque tiene un grupo de alabanza que brinca, que se despeluca. Ay, no, eso es hermoso. Oiga, y le pregunto yo al Señor, ¿y entonces cómo es eso? Eso fue el comienzo de mi vida cristiana. Yo como músico quise saber. ¿Y sabe el Señor qué me dijo? Héctor, el grupo de alabanza que me gusta es aquel que no llama la atención de nadie, pero eso sí, lleva a que la iglesia cierre los ojos y se conecte conmigo. Espectáculos no, eso es del mundo, hermano. Espectáculos no, eso pertenece al mundo. Los deseos de los ojos, los deseos de la carne. Bájese la guitarra como los buenos guitarristas, bájeselas aquí, y empiece. Ellos supieran, mire, las iglesias supieran lo que eso significa. Los tales adoradores supieran lo que eso significa, tendrían temor de Dios en hacerlo. Pero es que, le repito, las iglesias se van llenando de humanismo, para que usted se sienta contento. No le voy a decir mucho porque de pronto se enoja. No le voy a decir la verdad, voy a decirle lo que usted quiere escuchar, lo que a usted le guste, para que venga mañana y para que... Sí. Entonces le voy a decir que Dios lo quiere así como está, que Dios no va a hacer nada para perfeccionarlo. No, usted ya está bien, qué bendición. Y venga y vamos a brincar juntos todos, ay, qué rico. Porque si no, de pronto no llegan, se van. Ese es el humanismo, hermano. Cuando el hombre, el ser humano, se convierte en el principal en la congregación. Cuando el darle gusto al ser humano es lo principal. Escuche esto tan absurdo. Cuando aún las alabanzas se escogen para que a usted le guste, eso es humanismo. Entonces no se escoge un mensaje, una letra que exalte el nombre del Señor, algo que haya sido concebido con la unción del Espíritu de Dios, no, sino que a usted le guste cantar, que le guste, y entonces, ay, tan chévere esa alabanza que me gusta a mí. Un día, cuando teníamos ese grupo grandísimo, me bajé de la tarima y vino un hombre y me dijo, pastor, quiero decirle la verdad. A mí no me gustan esas alabanzas que ustedes tocan, son muy viejas. Y yo le dije, gracias a Dios no las tocamos para usted. Las tocamos pensando en agradar al Señor. Claro, porque si no, ¿qué tal? Imagínense. Imagínense, hermano. Entonces, dice
que siempre la idolatría se conecta con la avaricia, que la avaricia y la idolatría van de la mano, juntos. Y que cuando una persona empieza a darle lugar a la idolatría, empieza a darle lugar a la avaricia. La avaricia es idolatría y la idolatría lleva hacia la avaricia. A causa del tiempo, porque no tuvimos sino 2 días, no le voy a poder extender este tema. Colosenses, capítulo número 3, el versículo número 5. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. ¿Por qué la avaricia es idolatría? ¿Por qué la idolatría se conecta con la avaricia? Porque el idólatra ama lo que está idolatrando, y el que ama el dinero convierte el dinero en un ídolo. Y de aquí, lo vamos a ver más adelante, de aquí se desprende una clase de idolatría que a veces no tenemos en cuenta, que a veces no consideramos como idolatría. Quería decirle la base de la idolatría, que son la adoración de muñecos, de ídolos, sí. Entonces, perciba esto: el deseo de poseer se convierte en idolatría. Y una cosa bien importante, hermano, la rebelión. Eso sí es tremendo. Permítame ir al Antiguo Testamento, primer libro de Samuel, capítulo número 15, versículo 22 y versículo 23. Primer libro de Samuel 15, 22 y 23. Entonces, cuando no se sabe lo que se está haciendo, se pueden cometer muchos errores. Lea conmigo versículo 22. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. 23. Porque como pecado de adivinación es la rebelión. Oiga, un rebelde es igual que un santero, que un adivino, que un ocultista. Claro, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la terquedad, la obstinación. Entonces póngale cuidado. Si alguien de nosotros resiste la autoridad, no le hace caso a la autoridad, es terco por alguna situación que tenga en su alma, y entonces empieza a reprender: Señor, tu palabra dice, a la divina, Señor, córtala. Pero mi hijo, el adivino y el rebelde es igual. Padre, Señor, la idolatría, al idólatra, Señor, cancélalo. Pero el terco es igual que el idólatra. No vaya a ser que el que lo esté reprendiendo caiga ahí como un pollo, porque está reprendiendo lo mismo, está conectándose con una cosa y no lo sabe. El terco, el rebelde, el que resiste la autoridad, es igual que un ocultista y que un idólatra. Y a veces, ¿sabe una cosa, iglesia, que se conecta muy fácilmente? Vaya, dígale esto que estamos hablando a alguien que participe de todas esas fiestas y verá que es terco y rebelde. Rebelde a la palabra y terco porque no te entiende. Dice: no, ¿qué va? Ustedes son unos religiosos. No, ustedes son unos pasados ahí, extremistas. O sea que uno ya no puede pasar chévere con la familia porque entonces ya es un idólatra. No, eso es puro cuento. Pero hombre, ¿y si la Biblia lo dice? ¿Y si la Biblia lo dice? Primera carta de Pedro, capítulo 4. Ayer lo estábamos buscando en el capítulo 3 y por eso nunca lo encontramos. Capítulo 4, versículo número 3. Póngale cuidado que este es como la pedrada que le nubló el ojo. Mire: baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias. Conéctese que esto es lo que se ve en esas festividades: andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Está hablando de todas esas celebraciones que usted y yo conocemos. Y dice el Señor que para Él
la idolatría es abominable. Él abomina, abominar es sacar de sí, algo que tiene que ver como vomitar, eso es. Y el cristiano piensa que porque a él le gusta. ¿Sabe qué me sorprendió algo del llano, hermano? Mire, me sorprendió del llano algo tan impresionante. El evangelio en el llano tiene unos 15 años de retraso en comparación al valle. Y ese retraso hace que un pastor diga una cosa, el otro diga otra, y todo es ley allá. Todo lo que diga un pastor es ley. Y uno de ellos dijo, hablando de esto, que celebrar el Halloween, ¿sabe qué dijo ese ministro, ese pastor? Eso es lo que usted crea, hermano. Si usted cree que eso es pecado, pues le será pecado. Pero si usted cree que nada de eso es pecado, pues nada es pecado. Ay, entonces ¿para qué la Biblia? No necesitaríamos la Biblia. Solamente dime a mí que lo que yo apruebe está bien y yo no necesito volver a mirar la Biblia. ¿Para qué? Si de aquí en adelante todo me va a ser lícito, porque después de que yo lo apruebe y todo lo que yo crea, entonces va a tener que pasar por el filtro de Dios como bien. A Dios le va a tocar aguantarme todo lo que yo haga. Eso es absurdo, ¿sí o no? Es absurdo. Entonces dice, a esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Que va, lo perdimos, usted, vea, lambeladrillo, extremista. Hasta los mismos cristianos hacen eso. Pero ellos, último versículo, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Hasta aquí podemos llegar. Que el Señor nos ayude, hermano, a no volver a Egipto por agradar a las personas. Porque ese es el problema, hermano, que cuando el cristiano no es una persona firme en sus convicciones, en lo que ha aprendido, entonces le da susto que le digan, no, pero no es más, no, tomate, bueno, sí, no, Pedro, ¿no? Vinieron los que andaban con los legalistas, con los judaístas, y se puso al lado de ellos, sí, ya. Que se circunciden todos, que guarden el séptimo día todos. Y Pablo le dijo, hipócrita, ¿cómo se te ocurre? ¿Cómo vamos a tirar por la basura el evangelio de nuestro Señor Jesús, la gracia